Urban Lab. Bien, empezamos por respeto a los que ya han estado aquí, van entrando, se va formando un buen grupo, un buen número. Me da mucho gusto, estamos teniendo aquí participaciones de varios países, de Honduras, de Colombia, tenemos aquí de México, ¿sí? Entonces creo que va a ser un grupo interesante, ¿sí? Tenemos desde Suecia, Estocolmo, ¿qué tal? Yo creo que ya mucho más tarde por allá. Bien, entonces todos sean bienvenidos, me da mucho gusto, mi nombre es Javier Sandoval, soy, arquitecto de profesión y bueno, en esta ocasión les quiero yo presentar un tema que creo yo que es de mucha relevancia y de mucha práctica y muy importante de lo que viene siendo todo este tema de la simulación urbana y cómo nos puede apoyar en el tema de la toma de decisiones, ya sea en la práctica profesional, si somos investigadores, funcionarios públicos, urbanistas, etcétera, ¿no? Antes de iniciar, me gustaría preguntarles en el chat si pueden ver ya la pantalla de la presentación. Es una presentación en PowerPoint, dice Introducción a la Simulación Urbana basada en agentes. ¿Sí se ve? Si alguien me puede decir aquí en el chat. Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, vamos a empezar. Bueno, como les estaba comentando, mi nombre es Javier Sandoval, es un gusto conocerlos a todos ustedes. Yo me dedico ya de un tiempo para acá a este tema que vamos a ver el día de hoy. Previamente, bueno, fui funcionario público por casi 15 años, estuve trabajando yo en la función pública en temas de planeación urbana y territorial. Llegué a ser director del Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación de Ensenada, acá en México. Y bueno, a raíz de ello, pues empecé ya a tener todo un proceso de trabajo en el cual me fue interesando mucho todo este tema de las herramientas de la simulación urbana y en base a ello, pues hice ya, ya posteriormente un doctorado que fue sobre este tema de las herramientas que se están utilizando en el día de hoy y pues espero que sean de su interés. Ahí en la imagen estoy mostrando pues un pequeño taller que hice en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, acá en México, pues a principios del año pasado, cuando todavía no estaba el tema de la pandemia, fue en enero, y bueno, es a lo que me estaba dedicando, bueno, y me sigo dedicando todavía al tema de la capacitación también en estas herramientas, y bueno, pues vamos a empezar. Esta sesión tiene el objetivo de darles a conocer, creo yo, lo importante que es estas herramientas, que vean ustedes la posibilidad de cómo se pueden utilizar estas herramientas en su práctica profesional, si son investigadores también, si son académicos, etcétera. Y bueno, esta sesión está contemplada para introducir unos aspectos teóricos que es muy importante, primero como que tener muy en claro, para poderme darme a entender. Voy a hablar un poquito sobre los antecedentes, qué significa, los términos. Y luego ya hacia el final de este webinar voy a presentarles unas simulaciones ya de un programa que se llama NetLogo. Es un ambiente de programación. Es un ambiente de programación que es gratuito, ustedes lo pueden bajar. Miren, se los voy a poner aquí en el chat. Ahí se los puse, NetLogo. Es un software que está siendo utilizado por muchas universidades y centros de investigación para hacer todo lo que viene siendo modelado y simulación basada en agentes, que es un tema que con mucho gusto les quiero platicar el día de hoy. Y bueno, y al finalizar el mismo les quiero yo hacer una invitación a un laboratorio de simulación urbana que voy a impartir a partir del 19 de marzo, o sea, lo que sería el próximo viernes, donde estaremos viendo ya de una manera totalmente práctica, desde sus computadores, todo lo demás, ya la aplicación de estas herramientas y cómo las pueden utilizar, casos de estudio, algunos antecedentes sobre cómo programar. No es necesario que sepan programar ni nada, pero bueno, ya les iré platicando, ¿no? Bien, miren, quiero empezar entonces mostrándoles una primera experiencia que tuve
por allá en el 2006, que fue de alguna manera lo que me inició en este tema de esas herramientas de simulación urbana. Miren, yo vivo en la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Es una ciudad costera, es una ciudad de aproximadamente 380,000 habitantes y tiene, entre otras características, un valle agrícola prácticamente dentro de lo que es el polígono del centro de población. Es la mitad de su centro de población. Y bueno, en esa zona agrícola hay mucho conflicto por el uso de la tierra. Ustedes ya se imaginarán, hay un conflicto entre si se permanece lo que viene siendo esta actividad ya muy tradicional o si se empieza a urbanizar. De hecho, si ya ya ha estado siendo urbanizado ya por muchos años de manera irregular y ha tenido muchas ocupaciones. En aquel entonces, yo estaba ocupando el cargo de jefe del Departamento de Planeación Urbana en el Instituto Municipal, lo que era el Instituto Municipal de Investigación de Planeación, ahora es Metropolitano. Y bueno, estábamos haciendo lo que se denomina acá en México un programa parcial de desarrollo urbano, nada más para la zona del Valle de Maniadero, y estaba muy en boga, les comento, una estrategia de aplicar una moratoria. Es decir, que mientras ajustábamos la normatividad, mientras se terminaba el programa de desarrollo urbano, el programa parcial, no permitir que se desarrollara ningún tipo de desarrollo o edificación ahí en el Valle de Maniadero. En el tema del discurso, pues es interesante, ¿no? Ciudades vecinas que tenemos aquí alrededor ya habían hecho lo mismo en zonas urbanas para lo que viene siendo actualizar su normatividad. Está el tema de las gasolineras, no sabían si eran muchas, pocas, y bueno, vamos a hacer una moratoria y vamos a esperarnos. Bueno, acá también, pero era sobre un valle agrícola. Y bueno, antes de implementar esa política pública, lo que pensé en aquel entonces y que hicimos ya posteriormente con alumnos de ciencias computacionales acá de la Universidad del Estado, es que, bueno, ¿qué tal? Bueno, antes de implementar esta política pública, vamos a primero simularla. Vamos con un programa de computadora, vamos a simular eso y vamos a ver qué sucede antes de ponerla. No vaya a ser de que nos demos cuenta de algo que no vaya de un resultado no intencionado, ¿no? Y bueno, en aquel entonces tuve yo mucho la fortuna de que la Universidad de Kent State en Estados Unidos, bajo solicitud, le habíamos solicitado el código fuente de un software. Entonces acá en Ensenada se adaptó con esos alumnos de ciencias computacionales. Y bueno, les comento, el resultado de las simulaciones fueron las que ven aquí en pantalla, ¿no? Hago un pequeño paréntesis, se me pasó un poquito hablarles sobre la dinámica. Cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, les pido por favor que se lo ponen en el chat y en los cortes que vaya haciendo en el tiempo, depende, les voy respondiendo o les voy respondiendo en el momento. Entonces, cualquier duda, pregunta, tómense toda la lista, pues de hecho es este webinar, que puedan tener de lo que esté hablando, o si cualquier otra cosa que ustedes quieran preguntarme sobre el tema, con mucho gusto a través del chat, y voy leyendo aquí sus preguntas. Bien, entonces, mire, esto es el resultado de lo que viene siendo estas simulaciones. En el lado izquierdo es el escenario normal. ¿Qué pasaría si no se hace nada, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues no hay sorpresas. Realmente lo que se ve ahí de color blanco, pues es el valle agrícola. Son usos de suelo que empezaron a crecer. Estos como cuadritos que ven de colores naranja, amarillo, como morado, etcétera, son usos de suelo que generó el simulador. Y dice, bueno, pues si eso es lo que quieres, pues si no hay ninguna restricción, pues ahí está. Entonces, probablemente pues no, nada sorprendente, usos comerciales casi a la orilla de la laguna costera, etcétera, ¿no? Que bueno, es lo que está pasando, es lo que está sucediendo. Y en el escenario de la derecha es el escenario de esta moratoria. ¿Qué pudiera suceder? Bueno, entonces primero, vemos el valle agrícola totalmente o casi totalmente en blanco. Los colores que ven ahí es de urbanización que ya existe. No hubo ninguna organización, otra vez, ninguna sorpresa, nada, pues bueno, pues, pero nos dimos cuenta que como el efecto de la olla de presión va a tratar el desarrollo de ver a ver hacia dónde crece. Y aquí lo curioso que nos dimos cuenta es que por querer aplicar una política pública en una zona en particular, no nos habíamos dado cuenta que va a tener efectos sobre otra. En este caso, sobre una península que le llamamos la península de Punta Banda. Es una península con un paisaje impresionante, tiene una vista impresionante hacia el mar, pero también
la cruza una falla tectónica. Entonces, pues realmente ahí lo que nos empezó a pasar en el simulador es que sobre la península costera empezó a desarrollarse usos turísticos, cosa que no había sucedido en el otro escenario. Entonces, caray, qué bueno, o sea, nos dimos cuenta, el simulador nos dio esta perspectiva de sistema donde, bueno, por querer aplicar una política pública en un lugar, y estábamos tan concentrados en un solo lugar, no nos dimos cuenta de los efectos no intencionados de que podíamos provocar en otra, que es la península de Punta Banda. Lección que nos dio el simulador: si vas a aplicar una política pública en un lugar, tienes que considerar todo el contexto y a lo mejor vas a tener que aplicar políticas públicas en otros lugares por consecuencia de lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo una computadora, cómo un software puede ayudarnos a pensar de esa manera? Bueno, ¿cómo sabe que dónde va a crecer o cuáles son sus criterios? ¿Cómo funciona todo esto? Y bueno, esta es la intención de esta sesión. Tengo calculado que aproximadamente estaremos aquí, depende de la participación también de ustedes, 1 hora y media, 2 horas cuando mucho, ¿no? Y bueno, espero que sea todo de su interés. Bien, entonces, antes me gustaría comentarles, bueno, qué es un modelo y qué es la simulación, porque es un término que vamos a usar de ahora constantemente. Y bueno, sí es muy importante que quede muy en claro, por lo menos en el contexto de este webinar. Bien, un modelo es una representación simplificada de una realidad. Entonces, por ejemplo, este es el Palacio de Bellas Artes, está en la Ciudad de México y esta es la realidad. Lo van a la calle, ahí lo van a ver, ya está el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, una representación simplificada del Palacio de Bellas Artes es lo que están viendo ahí, es un alzado, es una fachada arquitectónica y bueno, es una forma de representarlo de manera simplificada. También, por ejemplo, esta es otra. Esta es una representación simplificada del Palacio de Bellas Artes. Estas representaciones simplificadas se hacen de tal manera que sean útiles para el fin de que fueron hechas. Por ejemplo, en el caso de aquí de la maqueta, el fin fue ver sus espacios interiores y se pueden ver ahí a su lado izquierdo. Es un corte arquitectónico y pueden ver las alturas, pueden ver la amplitud de los espacios, pueden ver ahí, perdón, algo de lo que viene siendo graderías, etcétera. Entonces, el fin de esta maqueta es dar a entender cómo están los espacios y por lo mismo no tiene ahí representado físicamente las instalaciones eléctricas, sanitarias, voz y datos, inclusive pues no tiene gente adentro. ¿Por qué? Porque no es el fin de la maqueta. El fin de la maqueta es mostrar los espacios como están ahí en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, pues es una, es una simplificación, ¿no? Dado que es una simplificación, hay una frase muy famosa que dice que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles, ¿sí? Eso significa, por ejemplo, que en el caso de la maqueta, pues no es la realidad. Realmente es una simplificación, ya la vimos. Pero bueno, para los efectos que se persiguen es muy útil, quizá para una clase de arquitectura, quizá para alguien que esté construyendo el palacio, etcétera. Entonces es muy útil. Es una mentira, es un error, no es así, pero bueno, para los fines que nos da es correcto, ¿no? Lo que acabamos de ver son representaciones físicas, pero también hay representaciones computacionales, ¿sí? Como lo que están viendo hoy en pantalla es una representación computacional de un modelo de cómo varían las poblaciones de lobos, ovejas y pasto, porque cada uno se alimenta del otro. Y a veces cuando ya no hay el recurso, por ejemplo, cuando casi no hay ovejas, pues los lobos ya casi no se reproducen, baja la población de los lobos, ahora suben la de las ovejas y ahora hay muchas ovejas y luego y así constantemente, ¿no? Abajo estamos viendo una gráfica de hecho. Entonces se dice que cuando hacemos experimentos con un modelo, se dice que estamos haciendo simulación, ¿sí? Por ahí también alguien ha dicho que la simulación es cuando un modelo lo corremos en el tiempo, hacia adelante. Es una de las funciones de la simulación. Y bueno, pues eso es, ¿no? Entonces podemos, para los fines de este webinar el día de hoy, podemos decir que
un modelo es una representación simplificada de una realidad, y cuando hacemos experimentos con esas representaciones simplificadas, muy en particularmente en el caso de los modelos computacionales, es que estamos haciendo experimentos, ¿sí? O simulaciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué modelar? ¿Sí? ¿Para qué modelar? ¿De qué nos sirve modelar? Si nosotros empezamos a buscar en la literatura, vamos a ver que puede haber dos casos casi siempre como extremos, y en el inter de esos casos, pues realmente es cuando podemos ver toda una serie de cuestiones adicionales que ahorita vamos a ver, ¿no? Miren, hasta hace poco terminé ya una escuela en línea sobre lo que viene siendo simulación urbana precisamente, y a mis alumnos siempre al inscribirse les pregunto, bueno, ¿y por qué te inscribes a esta escuela en línea? ¿Cuál es tu interés? Por ahí una alumna me hizo una respuesta muy interesante, me dice que quiere aprender a simular escenarios de desarrollo urbano conforme a datos y no a meras suposiciones. Entonces, se me hace algo muy interesante. Entonces eso nos lleva como al primer extremo de por qué modelar. Y bueno, lo hacemos simplemente para explorar y obtener conocimiento. A veces vamos a hacer simulaciones de un lugar genérico, de un lugar que no necesariamente represente una ciudad en particular. Entonces, ahí podemos experimentar cosas como temas de usos de suelo, de densidades, de movilidad urbana, de muchos temas, ¿no? No representa ninguna ciudad, queremos nomás aprender o experimentar con conceptos. Este extremo de por qué modelar y simulación es muy útil, sobre todo, por ejemplo, en aspectos de la academia con alumnos que están aprendiendo conceptos urbanos. Y bueno, aquí creo que es una oportunidad buenísima, ¿no? Lo que están viendo ahí ahorita en pantalla es un juego que se llama Cities Skylines, y te permite, en un territorio totalmente virgen, levantar toda una ciudad, pero llegar al nivel de manejar las líneas de transporte público, las de drenaje, las de electricidad. Tienes monitores de cómo se está comportando. Entonces, realmente es como una herramienta lúdica, pues es muy interesante, pero también como herramienta de aprendizaje para poder saber cómo funcionan las ciudades, está excelente. Ese es un extremo. El otro extremo de por qué modelar es para pronosticar. Hay gente que utiliza la palabra predecir, es una palabra que yo trato de evitar en lo más posible. Predecir quizá que es como el santo grial de la simulación, es el otro extremo, y es cuando ya en una ciudad muy puntual, ya específica, ya puntual, con información de la ciudad, ya podemos empezar a saber o explorar qué puede pasarla con la ciudad de aquí a los próximos 10 años, ¿no? Imagínense que así como está el tipo en las noticias, que es el tipo de el clima, donde dice, bueno, el clima va a estar de aquí a una semana, va a estar lluvioso. Entonces, imagínense que hubiera una persona que en las noticias, bueno, ahora tal persona nos va a dar el pronóstico de los costos del uso del suelo. Y bueno, dice, bueno, pues ahorita para el día de mañana vamos a tener pues unos precios relativamente bajos de $1,300 el metro cuadrado, pero se espera que para junio ya vayamos a tener ya con un proyecto que va a venir un costo de alta de 2,300 metros, pero dólares al metro cuadrado, y una baja de 1,900. Entonces, bueno, con el tema de la simulación urbana, pues podemos hacer todos estos tipos de cuestiones, ¿sí? Me están preguntando si el software tiene alguna licencia. El software que vamos a hablar hoy es gratuito, es totalmente gratuito. Alguien ya puso ahí, gracias Artemio, alguien ya puso ahí la liga para el software, lo pueden descargar y bueno, lo pueden experimentar. Ok, entonces, bueno, nada más una palabra de precaución. Me llamó mucho la atención ver esto en internet con el tema de lo que es precisamente el tema de lo que es pronosticar los usos de suelo o de hacer predicciones. Miren, hace tiempo atrás una nota, y bueno, con mucho respeto de quien haya hecho este trabajo y todo lo demás, yo no digo que no funcione hasta cierta capacidad, pero bueno, dice, predicen con modelo estadístico incidencia delictiva en la Ciudad de México. Y luego comentan, con solo presionar un botón en la computadora, casi automáticamente se puede predecir cómo se desarrollará la incidencia delictiva
el número esperado de delitos junto con sus bandas de confianza en la Ciudad de México con un software desarrollado en la UNAM. Bueno, primero me da mucho gusto que nuestra universidad esté desarrollando este tipo de software, pero sí, quizá uno de los motivos de mayor controversia, inclusive de mayor decepción, y que de alguna manera puede relegar el tema del modelado de simulación urbana, es el tema de la predicción. Sí se pueden realizar predicciones, pero sí hay que tener mucho cuidado con esos temas si vas a poder lograr lo que estás pensando hacer con el tema de las simulaciones, ¿no? Entonces, bueno, nomás hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, también hay otros usos, ya dijimos, un extremo es explorar y obtener conocimiento, el otro extremo es para pronosticar. Pero bueno, también se pueden usar para otros aspectos. Un aspecto muy interesante es de que al usar un modelo, ese mismo modelo se puede utilizar también para otros ejemplos, e inclusive de disciplinas diferentes. Por ejemplo, un modelo de biología que pueda reproducir el crecimiento, por ejemplo, de las plantas o del musgo sobre roca, puede utilizarse como una base para reproducir el crecimiento de la mancha urbana, por ejemplo, ¿sí? Entonces se dice que cuando un modelo es más útil o mejor, cuanto más fértil se dice sea, o sea, que pueda tener otros usos en otras disciplinas, ¿sí? Recuerden que una computadora per se no sabe que lo que estamos haciendo son usos de suelo o costos o plantas o animales. Nosotros estamos asumiendo que lo son porque le estamos dando las variables que las representan tal como es en la vida real, ¿no? Bueno, también pueden descubrir nuevas preguntas. Si algún día ustedes hacen simulación urbana y tienen algún tipo de investigación, les va a tocar esto, de que quieren saber un tema en particular y cuando empiezan a jugar con el simulador o empiezan a experimentar con él, se les va a ocurrir de pronto otra pregunta. Bueno, si está sucediendo esto que no me esperaba, bueno, ¿qué puede suceder si le meto esta? Y empiezan a hacer experimentos y salen otras preguntas. De hecho, fue mi caso con el doctorado. Yo empecé con una pregunta y terminé con otra precisamente por el proceso de la experimentación, ¿no? Otros usos que tiene la simulación urbana, pero la simulación en general, pues es el tema de que podamos tomar decisiones casi en tiempo real en temas de crisis. Por ejemplo, el tema de una evacuación cuando llegue alguna inundación o por, bueno, ahorita la comunidad que nos dedicamos al tema del modelado, pues yo en particular no lo he manejado, no tengo ese perfil, pero sí hay mucha gente que se dedica a la medicina que está haciendo modelos para el tema de contagio por coronavirus, ¿sí? Sobre todo qué puede pasar en las ciudades, cómo se puede transmitir, qué puede suceder, etcétera, ¿no? Entonces, palabra de precaución, quizá ustedes ya se han dado cuenta, las autoridades nacionales en un principio hicieron algunas predicciones de que habían dicho de que de aquí a 3 meses ya vamos a estar mejor, de que 4 meses. Ese es el tema, ¿no? El hacer predicción con modelos, el saber cómo va a responder la ciudadanía, la gente, realmente es todo un reto. Entonces, por eso muy seguramente muchos modelos no tuvieron los resultados que estuviéramos esperando, ¿no? Ya quizá algunos hayamos conocido, ¿no? Cómo se pueden hacer entrenamientos. Ya quizá algunos hemos visto estas cabinas muy grandes metálicas donde caben 2 personas y adentro se simula un vuelo, se está totalmente rodeado de pantallas. Y bueno, pues claro que antes de agarrar el avión en la vida real, pues la persona que se está entrenando, pues ahí sí puede estrellar el avión y puede ser, no pasa nada, pero ahí se reproducen todas las condiciones. Es una representación simplificada de una experiencia de vuelo. Para aspectos educativos, ya lo había mencionado anteriormente, y sobre todo para aspectos de lo que viene siendo, hay un concepto que le llaman la simulación participativa, en el cual un grupo de gentes quiere tomar una decisión con respecto a un proyecto urbano grande o considerable, y ustedes a través de las simulaciones pueden estar cambiando variables, densidades, alturas de los edificios, nuevas vialidades, y ver en tiempo real qué puede suceder y si les conviene o no esas respuestas que se están dando, ¿no? Y bueno, otro tema en particular también es que nos pone, como el ejemplo que les mostré del Valle de Maniadero, nos pone en evidencia algunos resultados no intencionados de políticas públicas. Y aquí esto es bien interesante porque lo que podemos hacer con esas herramientas es que podemos simular un plan de desarrollo urbano municipal. ¿Quién ha tenido esa experiencia o quién ha sabido de que está un plan municipal de desarrollo urbano y antes de ponerlo en práctica vamos a simularlo, vamos a ver qué puede suceder en la ciudad, ¿sí?
Aquí les mostré un pequeño ejemplo de lo que fue mi experiencia con la moratoria y nos dimos cuenta de que iba a tener efectos en otras partes. Es mi deseo en su momento que ya con el tiempo, en algún momento, ustedes o más gente puedan usar más esas herramientas porque son muy prácticas, realmente nos ayuda, no es bola mágica, no nos va a decir el futuro, pero sí nos ayuda finalmente a pensar. Y es algo que me gusta mucho decir, ¿no? El tema de lo que es el modelado es una herramienta para pensar, son como unas muletillas o una bicicleta para el cerebro, donde son tantos los elementos que entran en juego en el tema de la ciudad, no nomás es el aspecto normativo, ahorita lo vamos a ver más adelante, sino muchos aspectos que pueden estar fuera del control de las autoridades municipales, que todas ellas en su conjunto te dan el resultado como ciudad. Son tantas las variables que uno solo, un equipo, es muy fácil que se le pueda perder de la mente ciertos temas. Y bueno, finalmente la herramienta del modelado y la simulación nos sirve precisamente como una herramienta para pensar lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien, ahora, de esto, entonces, de lo que estamos hablando, ¿para qué modelar ciudades? ¿Está bien? Ya vimos que es un modelo, que es simular, y por qué lo vamos a querer aplicar para las ciudades. Bien, para una empresa, por ejemplo, que se dedica a la construcción o a la manufactura de automóviles, no tiene ningún impedimento económico, legal, ni ético de agarrar su producto y hacer experimentos con ellos para poder tener una mejor versión del mismo. Simplemente, pues no vas a meter una persona viva, vas a poner ahí la variable que te gustaría ver finalmente, que es la salvaguarda del conductor, pues pones un maniquí y no hay ningún problema, lo estrellas, lo avientas, lo truenas, lo que tú quieras y no hay ningún problema. Y ya después de pasar por todas esas experiencias, pues cuando tienes ya un cierto nivel de confianza bastante elevado con el automóvil, lo sacas al mercado y lo pones a la venta, ¿sí? Bueno, no puedes hacer lo mismo, obviamente, con una ciudad. Si quieres saber, por ejemplo, cómo va a responder en términos de flujo, de circulación vial, en un sismo, pues no vas a tener una ciudad y la vas a poner toda a hacer que tiemble y a ver hacia dónde corre la gente. Económicamente es prohibitivo, éticamente no se puede hacer, y tampoco vas a poner en horas pico a cerrar semáforos a ver, quiere experimentar, bueno, quiero mejorar la estructura vial, vamos a poner y cerrar semáforos. Imagínense, o sea, no se puede. En términos ya prácticos, pues es imposible, y sobre todo en términos de tiempo de escala, hay preguntas que tenemos sobre las ciudades que tendrían que pasar años, literalmente, para saber el resultado. Bueno, por eso es lo práctico de tener ciudades, como se dice, in silico, adentro de la computadora, donde tenemos representado ciertos elementos de la ciudad que nos interesa y queremos, pues, ver cuál es el comportamiento de algunas variables, ¿no? Son como nuestros maniquís que van a estar ahí en las ciudades. Y ya vimos que esto sirve ya sea para, pues, aprender más sobre nuestra ciudad. Aquí lo que estoy hablando es que nosotros podemos en su momento exportar bases de datos de nuestras ciudades, los metemos en los simuladores, ahí está nuestra ciudad, y ahí sí, ahí hagan lo que quieran con su ciudad sintética, y para ver qué puede suceder con políticas públicas o qué puede pasar en el futuro sin ninguna consecuencia económica, política, ética, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, ahora, por ejemplo, cada vez, por ejemplo, los equipos de cómputo son cada vez más fáciles de acceder, tienen mayor procesamiento, capacidad de procesamiento de datos. Los experimentos que les voy a mostrar más adelante está hecho desde una computadora normal. Yo estoy transmitiendo desde una laptop, 8 gigas de RAM, o sea, realmente no es nada espectacular. Y bueno, van a ver ustedes que se pueden hacer cosas bastante interesantes. Y bueno, el software, la gran mayoría de estos software es gratuito, como les acabo de mencionar. Bien, vamos a profundizar un poco y vamos a hablar sobre lo que viene siendo los sistemas complejos y lo vamos a ir aterrizando al tema de las ciudades, porque sí, esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Bien, por allá, a finales de la segunda mitad, no, de la primera mitad del siglo pasado, por allá por 1948, 49, un investigador muy famoso de nombre Warren Weaver escribió un artículo científico cuestionándose pues, qué es la ciencia, ¿no? Y cómo se ha estudiado. Y bueno,
a raíz de ese artículo, ahí empieza a hablar de unos términos por primera vez que él acuñó, que se sigue usando hasta la actualidad, ahorita lo estamos usando, sobre lo que viene siendo complejidad. Warren Weaver decía que en los últimos 300 años la humanidad ha estado resolviendo toda una serie de cuestiones solamente con fórmulas de 2, 3 variables, ¿no? Por ejemplo, lo que están viendo ahí de la mesa de billar, nosotros podemos saber exactamente dónde va a estar la pelota de billar si desde un principio sabemos con qué velocidad se le pega y con qué ángulo, y si tenemos las medidas de la mesa, ¿no? Entonces, es una variable, 2 variables cuando mucho. Pues realmente, por ejemplo, con el tema de los movimientos de los planetas también, bueno, toda una serie de elementos. Y bueno, Warren Weaver le llamó a estos problemas de simplicidad. Son muy pocas variables sin ningún problema, ¿no? El otro extremo también, dice Warren Weaver, es que cuando tenemos no 2, 3 variables, sino que tenemos 100,000, hasta 1,000,000 de elementos. Por ejemplo, en el caso de las partículas de un gas. Realmente saber cómo va a estar la trayectoria de una partícula, por ejemplo, esa línea amarilla que va dejando esa partícula, pues tendríamos que saber primero qué pelotas la van a golpear y luego esas pelotas que posiblemente la golpeen, a su vez, cuáles son las posibilidades de que otras las golpeen y así sucesivamente, y se vuelve un problema pues realmente muy difíciles de solventar, pero se pueden solucionar desde aspectos de comportamientos estadísticos o comportamientos promedio. De todas las partículas de gas, su comportamiento promedio es ¿no? Y bueno, Warren Weaver le llamó a estos lo que son los problemas de complejidad desorganizada, ¿sí? Imagínense millones de partículas todas rebotando y bueno, están todas desorganizadas, como dice su nombre, y ningún problema. Ahora, aquí viene ya lo relevante. Imagínense este caso. Ya no vamos a hablar, ya sean de partículas o lo que sea. Imagínense que estos elementos pudieran pensar y pudieran decidir por sí mismos. Imagínense que las partículas del gas de pronto tuvieran conciencia y dijeran, no, pues yo no quiero rebotar, no me voy a mover, o no quiero rebotar con tal, yo me voy a ir por otro lado. Imagínense lo que pudiera suceder. Vamos a hablar de este caso en particular, miren. Ahí está. Por ejemplo, un partido de fútbol, ¿sí? Los elementos que están ahí tienen decisiones, se organizan entre sí, cada equipo para precisamente pues meter goles y finalmente pues ganar el partido. ¿Cuál va a ser el resultado final? No sabemos. No sabemos cuál va a ser el resultado final. Son elementos que el final va a depender de muchas cosas, de cómo se organicen, de su capacidad física, de su estado de ánimo, y luego también qué tanto se comunican entre ellos. Bueno, realmente, ¿qué va a pasar? En un partido de fútbol, a lo mejor si son equipos demasiado contrastados, pues ya sabemos quién va a ganar, pero si son equipos de talla mundial, no sabemos cuántos goles van a hacer, quién lo va a meter, qué características va a tener el desarrollo del partido, no sabemos. ¿Por qué? Porque todos piensan, y esta va a ser la palabra clave que va a ser el día de hoy, autonomía, tienen la capacidad de reaccionar y de organizarse. Bueno, a Warren Weaver le llamó lo que son los problemas de complejidad organizada. Y este tema de la complejidad organizada lo podemos ver en muchos aspectos de la vida real, de la naturaleza, y es lo que estamos hablando de lo que son sistemas complejos. Un sistema complejo es cuando es un sistema que es un elemento compuesto de muchas partes que están muy interconectadas y que tienen muchas interacciones entre sí. Por ejemplo, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de las parvadas de aves. Estas nubes de aves que no tienen un ave central que diga, ahora todos para arriba y ahora todos para abajo, y no, ya se ha demostrado por modelos computacionales que a nivel de ave, si un ave simplemente reacciona a lo que pasa a su alrededor más inmediato, se hace este comportamiento aparentemente como organizado, que es un comportamiento que se llama comportamiento emergente, que es un comportamiento diferente, muy diferente
a las partes que lo componen. El otro ejemplo, por ejemplo, es el tema de lo que viene siendo estos guetos urbanos que se organizan espacialmente por raza inclusive. Este es un mapa en Estados Unidos de barrios de negros, hispanos, asiáticos, blancos, etcétera. Y bueno, en un principio, antes de que empezara todo esto, deliberadamente no, no se pusieron de acuerdo entre ellos y vamos a sentarnos en una mesa y vamos a organizarnos el territorio. Tú, blanco, te vas para allá. No, sino que son una serie, es la consecuencia de toda una serie de decisiones a nivel individual de cada una de las personas que va decidiendo dónde vivir, que en su conjunto va formando como estos guetos o estas manchas de barrios o de fraccionamientos por raza, ¿no? Entonces, para darme a entender mejor, imaginemos que el componente del sistema tiene una cualidad cuadrada, vamos a decirlo así, y bueno, cuando este componente se repite muchas veces e interactúa de manera muy intensa con todos los demás, al hacerse esta interacción surge una cualidad redonda, producto de aglutinarse y de interactuar. Y pues ahí estamos viendo finalmente que el todo es diferente a la parte, lo redondo es diferente a lo cuadrado, pero bueno, finalmente así es, pues este es un proceso emergente, ¿sí? Miren, por ejemplo, eh, cuando ustedes se levantan en la mañana y toman el automóvil, se suben a él y no dicen deliberadamente, me acabo de subir al automóvil porque mi intención el día de hoy es que quiero provocar un congestionamiento, un atasco. No, lo que ustedes quieren es llegar a ir del punto A al punto B, una persona. Pero si eso lo multiplicas por cientos o por miles de personas, ¿sí? Que quieren ir al punto A, al punto B, o al punto C, o al punto D, o al punto F, entonces, al interactuar todos estos automóviles entre sí, de acercarse a un automóvil o de alejarse, o si está el auto de enfrente muy lejos y acelero la velocidad, o está muy cerca y la voy a bajar, y luego hacia dónde vas, todo el conjunto de estas tomas de decisiones y cómo yo voy a actuar de manera individual, en su conjunto producen estos congestionamientos o estos atascos, ¿sí? Entonces, este es un resultado no intencionado de una decisión única y personal, ¿sí? Entonces, hay muchos ejemplos que podemos hablar muy interesantes sobre las ciudades. Los tianguis, por ejemplo, los tianguis se organizan nada más entre los componentes, entre los vendedores, pero en su conjunto, si vemos las imágenes aéreas, vemos cómo se forman como esas culebras de colores en los callejones, etcétera, que tienen cierta longitud espacial, que es un comportamiento emergente, resultado de tomas de decisiones individuales, ¿no? Bien. Ahora, vamos a manejar y vamos a hablar sobre un tema ya más específico, muy relacionado con esto, que viene siendo de los modelos basados en agentes, ¿sí? Los modelos basados en agentes es un tema que me gustaría, y quizá ustedes me disculpen, algunos, quiero hacer como que lo más coloquial posible, y quiero usar como caso para darme a explicar una obra de teatro. Una obra de teatro es una representación, así como un modelo es una representación de la realidad. Una obra de teatro es una representación, ¿sí? Es una representación. Lo que están viendo ahí es la obra de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, ustedes ya saben, pues es una tragedia, es una tragedia. Al final, los dos amantes mueren. Ustedes saben que se conocen Romeo y Julieta en un baile, es la imagen que están viendo ahí ustedes. Se conocen, se enamoran, se casan en secreto, pero las familias a las que pertenecen están en pugna. Y dice Romeo, bueno, pues, ¿sabes qué? Se me ocurrió una idea. Voy a simular mi muerte. Voy a simular mi muerte con una pócima, pero voy a estar en realidad dormido. Avísenle a Julieta lo que voy a hacer para que venga por mí y nos vamos. Toma la pócima a Romeo. Julieta nunca se entera de eso. Entonces, cuando llega Julieta y ve a Romeo tirado, piensa que está muerto.
Se entierra el cuchillo Julieta, se muere, despierta Romeo, ve a Julieta muerta, no, pues yo también, dijo, se mata y los dos se mueren. Es una tragedia y las dos familias al final se unen, ¿no? Bien, lo que les acabo yo ahorita de comentar fue de manera muy acelerada el guión de la obra de teatro. Y bueno, con sus variaciones y todo, pero casi siempre, bueno, siempre que veamos la obra de Romeo y Julieta, pues ya sabemos en qué va a terminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un guión. Hay un guión y los actores pueden ser que en el Inter digan unas palabras diferentes de otras, a lo mejor algunas cuestiones, unas variaciones mínimas, pero bueno, va a terminar en lo mismo. Ahora, echen a volar la imaginación y piensen, si no hubiera guión, ¿qué pasaría con la obra? Imagínense que no haya guión, que no esté establecido de antemano cuál es el fin de la obra y que los actores tienen la capacidad de actuar por su propia cuenta, ¿sí? Los actores tienen un objetivo que cumplir. Romeo y Julieta, el objetivo de ellos es estar juntos, pero por ejemplo París, que es un rival de Romeo, pues también quiere a Julieta, ¿sí? Y pues va a ir detrás de Julieta y va a querer matar a Romeo. De hecho, pues hay un duelo y Romeo mata a París. Y bueno, finalmente, nada más que los actores se atengan a una serie de reglas. Por ejemplo, que no saquen un celular, porque en aquella época pues no existían los celulares, ¿no? Entonces, imagínense, no hay un guión, no sabemos cómo va a terminar, los actores pueden actuar por voluntad propia, pueden decidir qué hacer y bueno, tienen objetivos que cumplir. Entonces puede ser que después de muchas representaciones, los actores como que aprendan el caminito y en vez de lo que sucede ahí en pantalla Julieta se está enterrando el cuchillo porque según ella está muerto Romeo, no, pues puede ser entonces que logren por fin su objetivo y se escapen y sean felices, ¿sí? En una de esas representaciones. Imagínense que nosotros pudiéramos ejecutar la obra de Romeo y Julieta muchas veces, que poderla ver muchas veces, y bueno, a raíz de eso, ir graficando, ir viendo el tipo de finales que hubo en total por las 1000 obras que vimos de Romeo y Julieta y ver los diferentes tipos de finales y cuántos de esos finales hubo. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que pudimos ver la obra de teatro 1000 veces, ¿sí? De esas 1000 veces fue más los resultados en donde los dos mueren y menos donde los dos son felices, que es como que el que nos gustaría ver. Pero también nos vamos a dar cuenta, recuerden que los actores tienen su capacidad de decisión y bueno, puede ser que pueda haber otros finales. Por ejemplo, puede haber un final donde Romeo y Julieta se pelean y se separan y no se hablan. Puede ser un final donde nada más muere, por ejemplo, Romeo. Pues, por ejemplo, puede ver que a lo mejor el actor que representa a París, ya como que ya de tantas representaciones, como que él supo el punto débil a Romeo, ya sabe dónde pegarle y lo mata. Y Julieta se queda sola. O a lo mejor Julieta se vuelve una monja desilusionada de la vida, o porque le nace una inquietud espiritual mejor, pues conoce a los hombres y dice, no me interesa ni Romeo ni París, mejor me hago monja, la vida espiritual, y me voy a dedicar a eso, ¿no? Bueno, pues pueden ser muchos finales, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que si nosotros deseamos un final en particular, en este caso, por ejemplo, que puede ser el que Romeo y Julieta sean felices para siempre, ¿qué reglas, observando todas las obras de teatro que hubo, qué reglas tendríamos que cambiar o poner para inducir lo más posible que tenga el mayor éxito del final que queremos? ¿Sí? Por ejemplo, ya después de que vimos que en una representación a lo mejor que matan a Romeo, pues mejor quitamos las espadas y que ya no haya espadas en la obra, o a lo mejor quitar los venenos, o a lo mejor que no haya la fiesta donde se conocen Romeo y Julieta, sino que sea de otra manera, no sé, pero eso es en base a observar tantas veces el comportamiento de los actores que tú digas así como director, híjole, yo quiero que siempre sea un final y bueno, creo yo que ya entendí cómo hacer eso, estas van a ser las nuevas reglas. Y luego otra vez vuelves a ejecutar la obra con esas reglas para comprobarlo. Imagínense que eso ustedes lo puedan hacer en su computadora, que tengan un teatro virtual en la computadora en la cual tienen actores, se desenvuelven en un escenario
y tienen toda una serie de interacciones entre todos ellos. Esta es la base de un modelo basado en agentes, ¿sí? Los actores son lo que se conoce como agentes, el escenario se conoce como el ambiente y, perdón, y hay interacciones entre los mismos actores, entre los mismos componentes del ambiente, entre los actores y el escenario, o entre los agentes y el ambiente, interacciones, 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 y luego van aprendiendo cómo salirse con la suya, pues ya sé, a la próxima representación ya sé qué voy a hacer. Entonces, esta es la base de lo que vienen siendo los modelos basados en agentes, donde el ladrillo fundamental, básico, es el agente, donde tiene autonomía, tiene reglas de comportamiento, no conoce todo, tiene una racionalidad limitada solamente hasta cierto aspecto, se desenvuelven en un espacio explícito. En el caso de los modelos urbanos es el territorio, y bueno, hay de diferentes tipos, son heterogéneos. Estos pueden ser gente, pueden ser aves, pueden ser firmas internacionales, pueden ser países inclusive. Pues bueno, todo esto va a depender pues, de qué es lo que estamos haciendo con los modelos basados en agentes, ¿sí? Entonces, estos modelos basados en agentes, obviamente estamos hablando de que son modelos computacionales. Por ejemplo, en el caso del agente pájaro o el agente ave, cuando se juntan muchos agentes e interactúan entre sí, pues se forma el comportamiento de la vida real que vemos arriba a la mano izquierda, y abajo pueden ver el mismo fenómeno representado en una computadora. Y esto es bien interesante porque y eso es muy importante. Una simulación no es un guión. Eso es bien importante. Ya lo dijimos, no hay un guión. No le estamos diciendo a las aves, vuelen primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. No, simplemente les damos unas reglas de comportamiento. Se supone que con reglas de comportamiento estamos asumiendo que entendemos cómo funciona el sistema. Y con esta simulación que está en NetLogo, por ahí me preguntan de que si es gratis ahí en el chat, donde se puede bajar. Pues sí, sí es gratis. Por ahí ya pusieron la liga del chat, me lo pregunta ahí Olivo Carvajal, si lo puedes ver ahí. César Andrés, que esto es un tema para su tesis doctoral. Bueno, qué gusto que te estoy apoyando ahorita con estos temas, ojalá y te siga sirviendo e interesando esto. Bien, entonces a lo que quiero ir es que estas aves que ven ahí, se rigen por 3 reglas de comportamiento nada más, 3 reglas, ¿no? Que tienen que observar el comportamiento del ave más cercana, tienen que emparejarse a cierta velocidad y a cierto ángulo o orientación. Y ya con esas 3 reglas, multiplicado por todas las aves que hacen exactamente lo mismo, en conjunto como resultado, se unen entre sí y tienen este vaivén. Es bien interesante, ¿sí? O sea, híjole, ¿cómo le hago yo para representar el vaivén? Sí, híjole, es una forma, ¿no? Y fíjense, con 3 reglas nada más se pueden representar, ¿no? Bien, pónganme sus preguntas ahí en el chat. Cualquier duda o pregunta de lo que he estado platicando, me lo dicen, por favor, y lo vamos ahí diciendo. Bien, quiero hacer una pequeña pausita aquí, nada más para responder algunas preguntas, porque vamos a ahondar un poquito más ya sobre cómo pasar el tema del urbano al tema de la gente. Y bueno, aquí me hacen una pregunta, me dicen que si una gente pudieran ser las áreas de inundación en un municipio. Sí, fíjate que sí, mira, uno de los modelos que voy a mostrar más adelante se basa primero o tiene como una capa de decisión un modelo de aptitud territorial. Y ese modelo de aptitud territorial deja fuera, por ejemplo, todo lo que son los arroyos y las zonas de inundación de la ciudad que está ahí, va a ser de la ciudad de Ensenada. Y sí, claro que sí. Llegando un poquito a detalle, estos modelos y este software que se llama NetLogo se alimenta con capas de información en formato SHP o Shape, que normalmente los que se dedican a esto saben que se generan a través de una plataforma como ArcGIS, ArcMap, QGIS, etcétera. Y el simulador tiene la capacidad de leer la tabla de atributos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el territorio en un formato Shape y tienes indicado zona inundable, zona, perdón, no inundable, entonces lo metes al simulador
y al momento de tomar la decisión, el agente que sea el que tome la decisión, le puedes decir que considere si es zona de inundación o no es zona de inundación. Quizá ustedes hayan leído al doctor Alfonso Iracheta, un investigador aquí de México muy conocido, y él es muy insistente, ¿no?, en el tema del desarrollo urbano. Primero hay que identificar las zonas que no se deben de desarrollar, porque son inundables, porque tienen vegetación nativa, porque el tema del recurso natural, por muchas cosas, pero lo fundamental es primero indicar dónde no. Entonces, ese dónde no, para un simulador lo haces a través de estas capas de información, lo metes a NetLogo, y luego ya después de ahí ya se toma como una capa de decisión para poder decidir si crece o no. De hecho, en el simulador tú puedes decirle que si se respetan esas áreas o si no se respetan. O inclusive puedes decirle un porcentaje de las veces que hay una urbanización, que el 60% sean sobre zonas de inundación, como para poder demostrarle a la gente, mira, si haces esto es lo que vas a perder, eso puede suceder, etc. Entonces puedes hacer mucho juego, ¿no? Bien, entonces no veo ninguna otra pregunta, no veo ningún otro comentario en el chat, entonces pues vamos a seguir adelante con el siguiente tema. Entonces vamos a hablar sobre ya pues los modelos basados en agentes, pero aplicados ya a las ciudades. Bien. Quizá va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero bueno, los que nos hemos dedicado, sobre todo cuando yo era estudiante, y cuando recién miraba yo la práctica profesional de este tema, era de este tema de que, bueno, la ciudad la voy a inducir, la voy a hacer crecer con la normatividad urbana existente de los planes municipales de desarrollo urbano, ¿no? Hay esta concepción de que se puede, como desde arriba, controlar toda una ciudad y decir, acá va a ser habitacional, y aquí va a ser comercial, y aquí va a ser esta realidad. Cuando en realidad lo que tenemos en la ciudad es que hay toda una serie de actores, de agentes, que inciden sobre la ciudad. Tenemos el mismo territorio, tenemos desarrolladores, tenemos actores sociales, tenemos políticos, tenemos redes de infraestructura, tenemos conflictos. Bueno, tenemos toda una serie de elementos que todos están interconectados entre sí. Todos tienen la capacidad de decidir por su propia cuenta. Perdón. Tienen objetivos que cumplir, se basan bajo ciertos códigos o ciertas reglas y no hay un guión. No sabemos cómo va a terminar nuestra ciudad, si es que termina de alguna manera. Y vamos a dejar a un lado la palabra terminar, sino que no sabemos cómo va a estar nuestra ciudad de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. ¿Por qué? Pues porque, bueno, si está el programa de desarrollo urbano o plan municipal de desarrollo urbano, pero bueno, aceptemos una realidad en el que por lo menos, aunque se llegaran a cumplir el 100% de su normatividad, que realmente pues, no en ninguna parte, hay toda una serie de actores que influyen sobre la ciudad. En nuestras ciudades latinoamericanas, algo que no van a ver de simulación de otros países es el tema de los asentamientos irregulares, por ejemplo, o los asentamientos informales, o el tema de las favelas, el tema de la autoconstrucción, o sea, realmente cómo atender ese tema, ¿no? Bien, entonces cuando tenemos tenemos esta visión de la ciudad como un sistema con muchos agentes y con muchos actores, con agendas propias y objetivos que cumplir y basándose en ciertos códigos, etcétera. Cuando queremos, ya vamos a entrar en el tema ya particular de la simulación. Cuando queremos representar un tema, tenemos que hacer lo siguiente, y ese es un tema muy importante. Está toda la ciudad, y del fenómeno que nos interesa experimentar o saber más, tenemos que aislarlo. Es como la medicina, ¿no? Cuando ustedes compran una medicina, toda la medicina tiene un agente activo, lo demás es saborizante, color, pero ¿cuál es el agente activo de la medicina? En este caso, bueno, ¿cuál es el agente activo si yo voy a estudiar temas de movilidad o de tráfico? Bueno, es el automóvil. Y bueno, pueden ser varios agentes activos, ¿no? No nomás uno. A lo que voy es de que tienes que separar los elementos que no son relevantes a nuestro estudio de los que pensamos que sí son relevantes. Entonces,
Si es un estudio de movilidad, ya son casos ya muy conocidos, pero si vamos a utilizar, por ejemplo, miren, muchos temas que me han llegado en esta escuela que concluí, que les comento con mis alumnos, muchos alumnos tenían, y eso es muy latinoamericano, muy de nosotros, y lo constaté con el curso, trae mucha inquietud de representar aspectos sociales, aspectos, por ejemplo, de gentrificación, de desplazamiento de gente de menores recursos, todo lo que viene siendo, obviamente, cómo se relaciona con el tema ambiental, y bueno, qué elementos dejamos adentro y qué elementos dejamos fuera. Ese es un tema que se tiene que llegar a una buena discusión. En el caso, por ejemplo, si fuera movilidad, voy a poner el número de automóviles, pero no me interesa la marca del automóvil, ni el color, ni la ropa que llevan los que van adentro del carro. Me interesa cuánta gente va dentro del carro, pero no me interesa su ropa. Entonces, cuando queremos simular un proceso urbano, el que ustedes, imagínense el que ustedes quieran, bueno, cuáles son los elementos que son relevantes a eso y cuáles no, ¿sí? Y bueno, ya cuando están finalmente identificados, estos se vuelven los agentes de nuestro modelo. Recuerden, son elementos que pueden actuar por su propia cuenta o pueden reaccionar. Me gusta usar la palabra reaccionar porque eso ya entonces lo podemos aplicar inclusive para lotes baldíos. Un lote baldío no puede, vamos a decir, como decidir por sí mismo, pero bueno, finalmente todo se decide su propietario, pero sí puede reaccionar, por ejemplo, cuando hay infraestructura, cuando se mete en una vialidad nueva, pues su valor va a aumentar, reacciona ante algo que sucedió, ¿no? Bien, entonces tenemos agentes que van a interactuar con un entorno, puede ser un entorno físico o puede ser un entorno espacial, o sea, que no tiene ninguna representación territorial, como es un entorno económico, por ejemplo, o político. Luego, estos agentes interactúan entre sí y con el entorno, pero aparte tienen unos cajoncitos en los cuales van a llevar unos valores. Esos cajones se llaman variables y cada agente va a tener sus propias variables, ¿sí? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y finalmente, nosotros tenemos que identificar cuáles son las reglas de por qué se está comportando el fenómeno de tal manera. Y esto es similar, imagínense que no saben jugar ajedrez, que quieren aprender a las reglas y que nadie les va a decir, no hay un libro de las reglas de ajedrez, sino que lo único que pueden hacer es ver muchas partidas. ¿Se acuerdan como las obras de teatro? Imagínense que pueden ver partidas de ajedrez, una y otra y otra. Entonces, primero van a saber cómo se inicia la distribución de las piezas, siempre la misma, ¿sí? Y luego se van a dar cuenta que los peones se mueven nada más un incremento, la reina se mueve hacia donde quiera y las veces que quiera, el caballo en forma de L, y bueno, pues ya van deduciendo ustedes ya las reglas. Algo similar tiene que ser con el tema de las ciudades. Por ejemplo, la imagen que ven ahí es el crecimiento de una mancha urbana, y bueno, ¿y por qué se da de esa manera? Bueno, observando podemos ver que el crecimiento que está en la imagen del centro se adecúa a la planicie costera, a lo que está plano, y se limita y ya no crece más a donde está la topografía más accidentada, por ejemplo. Pero luego ya en la última imagen te vas a dar cuenta que sí se da para la topografía, y etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí un tema en el cual tienen que identificar cuáles son esas reglas, porque recuerden que un modelo computacional va a ser exactamente lo que le digamos, ¿eh? Cuando ustedes estén, por ejemplo, haciendo un código, el programa va a decir, oye, no, tu concepto de densidad habitacional está mal. No, para el programa son variables y dime lo que quieras, ¿no? Aquí alguien me está haciendo una pregunta que si se puede aplicar el modelo de la N reina. Si me pueden explicar un poquito más sobre ese modelo y con gusto les respondo, ¿no? Bien, entonces cuando hacemos un modelo, todo finalmente lo tenemos que visualizar y lo que tenemos que encajonar a esto. A agentes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las variables de estos agentes y variables de su entorno? Las relaciones que hay entre ellos. Y finalmente, de los procesos o las reglas, ¿sí? Todo, o sea, cuando ustedes vean un modelo de NetLogo y si lo descargan, van a ver que en el código aparentemente está muy complicado, son líneas y más líneas de código, pero bueno, todo finalmente se reduce a agentes, variables y en qué momento van a cambiar esas variables, qué los hace cambiar esas variables.
Ya les comenté, el bloque es el agente y ese agente tiene una serie de variables, que eso finalmente es un atributo que puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, en el tema de un terreno baldío, el variables puede ser costo, uso de suelo permitido, tipo de suelo, la pendiente que tiene el suelo, distancia a la vialidad más próxima y toda una serie de variables que a lo mejor ustedes al irme escuchando como que ya se pueden imaginar que son variables que finalmente van a determinar si se desarrolla o no un lote baldío, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a imaginarnos unas parcelas agrícolas y queremos saber y queremos ver si se va a desarrollar la parcela que está ahí de color amarillo. Para ello, tenemos un agente que es el propietario. Ese propietario tiene una variable que se llama urbanizar, que ahorita está con el valor no. No voy a urbanizar ese predio. Y bueno, ¿de qué va a depender? ¿De qué variables va a depender? Bueno, de unas variables globales que van a ser cierta cantidad de habitantes que existan, cierto nivel de ocupación y cierta cantidad de servicios. Cuando se cumplan esas tres variables, entonces el propietario va a decidir urbanizar. Entonces vamos a imaginarnos que lo ejecutamos en el tiempo y bueno, ya pusieron ahí unas vialidades y ya se empieza a llenar la variable de lo que viene siendo este tema de los servicios. Luego pasa el tiempo y bueno, se empieza a habitar y bueno, ya la variable de los servicios, pues ya se llenó, ya palomita, ¿no? Pero bueno, todavía no decide urbanizar, la variable urbanizar se queda igual, no hay suficientes habitantes ni está ocupado tanto como quiere ese propietario en particular. Pero bueno, con el tiempo lo vamos avanzando, ya el nivel de ocupación ya le parece suficiente, no el número suficiente de habitantes, pero bueno, ya la cantidad es suficiente y dice, bueno, pues ahora sí ya voy a construir y ya su variable de urbanizar cambia de no a sí. Y ya, pues construye ese edificio amarillo que ven ahí, que no sé, es una industria o centro comercial o una escuela o lo que un equipamiento puede ser, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí hubo un agente que se llama propietario y una variable que era urbanizar. Empezó con no y ¿qué es lo que hace cambiar esa variable? Bueno, que haya siempre y cuando, y esto siempre en el tema de la programación, siempre va a haber muchos siempre y cuando. Va a suceder siempre y cuando haya suficientes habitantes, nivel de ocupación y servicios. Y bueno, pues ahí está. Bueno, esto es muy importante. Finalmente, cuando se está modelando, sí es muy importante que podamos nosotros tener en un diagrama de flujo esto que yo les acabo de mencionar. Es muy sencillo y es muy engañoso también de que uno diga, aquí traigo en la cabeza el modelo. Y pues lo hace, lo va escribiendo el código y va con el tiempo y de pronto se da cuenta que se va a empezar a tropezar con muchos errores. Es bien engañoso. De pronto, nada más con muy pocas variables, con muy pocos agentes, el modelo puede ser muy complejo. Entonces, lo mejor es tener dibujado el modelo en un diagrama de flujo. Por ejemplo, aquí en este diagrama de flujo se está poniendo cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, el uso habitacional va a influir unas variables globales que se llama demanda de equipamiento, congestionamiento vial y valor del suelo. ¿Qué significa? Que entre mayor uso habitacional es muy probable que vaya a haber mayor demanda de equipamiento, y lo que ven ahí va a provocar congestionamiento vial, etcétera. Ahora, esas variables globales, si se dan cuenta, las dos últimas están afectando el uso industrial. Porque si hay mayor congestionamiento vial y hay mayor uso de suelo, pues el uso industrial dice, no, pues a lo mejor ni me conviene estar aquí, mejor me voy para otro lugar. Y así sucesivamente. Este es un esquema muy sencillo, nada más es coloquial, pero sí es muy importante, sobre todo porque miren, cuando se hace simulaciones, es muy importante el trabajo multidisciplinario. Tiene que estar un arquitecto, un ingeniero, un sociólogo, un computólogo que finalmente haga este tema de las simulaciones y que escriba el código. Bueno, y bueno, si no hay todo eso, uno tiene que aprender hasta programar, ¿no?
pero estos diagramas de flujo se vuelven como los puentes de comunicación entre uno y otro, porque nada más el concepto renta para un economista va a tener un significado, para un arquitecto va a tener otro, para un sociólogo va a tener otro. Entonces sí es muy importante tener esos diagramas de flujo para saber qué es lo que queremos hacer con ello, ¿no? Entonces, a través de estos diagramas de flujo se establecen lo que viene siendo estas relaciones entre agentes y variables. Por más complicado que vean un modelo con muchos elementos, todo finalmente se reduce a agentes y a variables. ¿Y qué es lo que hace que cambien esas variables? Que son los procesos, ¿sí? Entonces, siempre así como que ya cuando a veces nos podemos sentir abrumados por un modelo con tantas cosas que tiene, pero bueno, finalmente, así como que otra vez, encarrílate, observa tu diagrama de flujo y a ver cuáles son los agentes, el ambiente, sus variables, y cómo se relacionan y qué es lo que hacen que cambien esos agentes, ¿no? Entonces ya de esa manera ya lo tenemos ya todo simplificado, donde el ejemplo que le mostré, pues siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones, entonces van a suceder tales cosas y entonces cambia la variable. Este es un ejemplo muy sencillito, nada más de un elemento. Imagínense esto multiplicado por 10 o 20 diferentes tipos de procesos que están interaccionando en un modelo computacional. Bien, entonces ya estamos, ahorita vamos a entrar ya a lo que viene siendo un ejemplo de modelo muy sencillito. Nomás quiero concluir esta parte mostrándoles que finalmente el tema de los casos que podamos tener de uso de simulación urbana, los podemos como manejar o ubicar en dos escalas, una escala temporal y una escala espacial. En un extremo tenemos casos de simulaciones que en la escala temporal más extrema que tomen nada más minutos y que se dé a la escala de metros cuadrados, que viene siendo, por ejemplo, la evacuación de un edificio. ¿Sí? Podemos simular eso. Y el otro caso extremo es un caso que representa en el modelo años y que se da a nivel internacional, que viene siendo, por ejemplo, los fenómenos de migración. Obviamente, en la computadora hacer esta simulación pues nos puede tardar quizá unos minutos o unas horas, ¿no? Pero bueno, representan finalmente años y a una escala a nivel mundial o a nivel internacional. Y en el Inter, pues hay toda una serie de casos que podemos utilizar el tema de la simulación urbana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo temas de crecimiento urbano y cambio de usos de suelo, tráfico, dinámica peatonal. Algo que se está utilizando mucho es modelar y simular crimen también en varios países. ¿Qué les puedo yo decir? Ahorita con el tema de la pandemia, lo que viene siendo propagación de enfermedades. Aquí se usa mucho lo que viene siendo la teoría de redes y cómo un elemento puede infectar a otros, ¿no? Ventas de propiedades al por menor, lo que son bienes raíces, etcétera. Entonces hay toda una serie de elementos. Imagínense ustedes una inquietud personal en sus trabajos que tengan, si son ustedes profesionistas o académicos, y que lo puedan experimentar ustedes mismos. Ya no es nomás que lean el libro y que digan, es que el crecimiento periférico se da por estas razones. No, ahí lo tienes en tu computadora, inclusive lo puedes modificar y cambiar y ver qué posibles resultados pueden tener con él, ¿no? Bien, entonces, este es un espacio que me gustaría aprovechar para, en su momento, si hubiera alguna pausa, perdón, si hubiera algún comentario, alguna pregunta por parte de ustedes de lo que estuve comentando, sino para seguir con el webinar. Y bueno, pues si no es así, si no hay ninguna duda o pregunta, no. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Voy a cambiarme de pantalla y vamos ahorita a hablar sobre lo que viene siendo el juego de la vida. Es muy importante el juego de la vida porque es la base de muchos modelos de simulación que se basan en algo que se llama autómatas celulares, ¿sí? Los autómatas celulares fueron utilizados por primera vez, bueno, en una de sus primeras veces allá en 1970. Lo que les voy a explicar ahorita y lo voy a demostrar con la computadora, en aquel entonces
se hacía en una hoja cuadriculada y con fichas, ¿sí? Y bueno, es un juego, es un autómata celular que el cual representa este, cómo se puede comportar una célula o una celda, de tal manera que cuando vemos su comportamiento ya, y es un comportamiento muy similar a lo que viene siendo la vida real, que puede ser animales, manchas de plantas, etcétera, ¿no? Me hace una pregunta que si con NetLogo se puede hacer análisis de redes. Sí, tiene se le llama un aditamento que sí pueden hacer análisis, por ejemplo, de clusterización y de qué elementos están más conectados con los demás, etcétera, como Node Excel. Node Excel usa unos algoritmos como el de Wakita Surumi, que no lo puedes encontrar en NetLogo per se, pero sí lo puedes ya sea programar o usar las herramientas que se presentan ahí, ¿no? Bien, entonces, miren, este juego de la vida es bien interesante. Se los voy a explicar. Este juego de la vida se desarrolla en un espacio explícito cuadriculado, ¿sí? Y cada cuadrícula puede tener dos estados. Puede ser que esté viva la celda, así la vamos a llamar, esté viva o esté muerta. De ahí el nombre del juego de la vida, ¿sí? Este juego de la vida, para saber si en el próximo paso en el tiempo, si la celda va a estar viva o va a estar muerta, lo que hace la celda, ya sea viva o muerta, es que va a revisar sus 8 vecinos, los que ven ahí en color gris, sus 8 vecinos, se le llama una vecindad de Moore, y dependiendo de la cantidad de vecinos, si está viva la celda, en el siguiente paso del tiempo va a morir por sobrepoblación, si hay muchos, o va a morir por soledad si hay muy poquitos, ¿sí? Miren, las reglas son bien sencillas. Ahí tenemos una celda que es la base de este modelo del juego de la vida. Es una celda que está viva, ¿sí? Entonces, si está viva y tiene 2 o 3 vecinos vivos, entonces va a seguir viva. Y si no tiene 2 o 3 vecinos, entonces se va a morir en la siguiente, ya sea por sobrepoblación o por soledad. Si fuera una celda muerta, si tiene exactamente 3 vecinos vivos, va a nacer una celda viva, y si no, pues va a permanecer muerta. Entonces, en este caso, tenemos una celda viva y en el próximo paso en el tiempo, revisa sus vecinos, no tiene ninguno, y en el siguiente paso en el tiempo, pues se va a morir, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo más sencillo del juego de la vida. Y bueno, a raíz de esto, me gustaría mostrarles esto en la computadora. Bien. Les quiero preguntar, por favor, si ven ahí un cuadro negro, es la interfaz de NetLogo, del juego de la vida. ¿Sí se ve? Porque cambié de pantalla. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ok. Este es el juego de la vida. Voy a hacerle un zoom, nada más para... Ahí está. Bien. Vamos a preparar y ahí está. Entonces, miren, por ejemplo, ustedes pueden dibujar una celda. Ahí está, es una celda nada más. Vamos a avanzar en el tiempo una sola vez y se murió, ¿sí? O sea, ya vimos de acuerdo a las reglas, pues pasa esto, ¿no? Ahora, fíjense nada más, vamos a poner aquí una celda semilla, es como una semilla. Permítame tantito, déjenme lo dibujo. Es una configuración de U invertida. Esa va a ser nuestra semilla. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Fíjense lo que va a pasar. Voy a darle clics en el tiempo, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a las 3 reglas, si le doy un clic en el tiempo, su siguiente configuración es esta, luego esta, luego esta, luego esta, y lo voy a dejar en automático, fíjense. ¿Sí? Cada nueva configuración toma en cuenta las 3 reglas y da luz a una nueva configuración, que después toma las 3 reglas y da luz a una nueva configuración, y así sucesivamente.
¿sí? Voy a acelerarlo un poquito. Me preguntan que si son fractales. No, no son fractales. Un fractal es un elemento que tiene autosimilitud a diferentes escalas. Significa que si tienes una figura geométrica, ¿sí? Y te fijas en sus bordes, que tienen una configuración muy particular, y haces un zoom a una parte de ese borde, vas a ver que se va a volver a repetir la misma configuración, y te acercas mucho, y luego vas a ver que tiene otra vez la misma configuración. Entonces, un fractal es un elemento que tiene autosimilitud a diferentes escalas. Es igual a sí mismo, no importa qué tan lejos o qué tan cerca veas el elemento, ¿no? Y bueno, los autómatas celulares siempre van a tener diferentes fines. Se puede aniquilar o anular, como el puntito solitario. Puede llegar a un estado estable, como el que acabamos de llegar ahorita, miren, fíjense. Ahí ya va a quedar para siempre, ¿sí? Y también tiene un comportamiento caótico, ¿sí? Caótico significa que tiene una alta sensibilidad a las condiciones iniciales del sistema. Olvídense que en 1970, nada más haciendo esa configuración en U, solamente de 7 celdas, haya sido fácil saber qué va a pasar en el futuro con este autómata celular. O sea, para llegar al estado ya de estabilidad, pasan lo que se llaman generaciones. Pasan hay como 170 incrementos del tiempo. Imagínense una persona con una hoja cuadriculada, con lápiz y con fichas, tratando de saber cuál va a ser su estado. O sea, prácticamente, híjole, era muy difícil. Ahora tenemos esto y lo sabemos en segundos. Y esto nada más es para saber qué pasa con 7 celdas. Nosotros, con nuestra cabeza, saber cómo va a estar en la generación número 10, y pues olvídense. A lo mejor para la 1 sí, ya estás dibujando, va a tardar como 15, 20 minutos, pero ya para la generación 10, 20, 30, pues va a ser muy, pues muy difícil. 7 celdas. Ahora, imagínense si empezáramos con esto. ¿Qué va a pasar en la siguiente generación? No en la 70, no en la siguiente generación. O sea, realmente, híjole. Pero bueno, aquí tenemos ya la computadora y vean el comportamiento. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esta configuración que empezamos, que fue aleatoria? No sabemos. No sabemos. ¿Va a llegar a un estado de estabilidad? No sabemos. No sabemos. ¿Va a ser caótico? Pues parece que más bien es caótico. ¿Va a desaparecer? No creo. No creo. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? No sé, no sabemos, ¿no? Por eso se le llama como el juego de la vida, ¿no? Esos parecen como amibas, como parásitos, como virus, ¿no? Que se van desplazando por la superficie. Y bueno, ahora, imagínense que si en vez de que este autómata celular tenga 2 estados, vivo o muerto, sino que tenga 5 estados, y que esos estados se llamen habitacional, comercial, industrial, área verde, vialidades, ¿sí? Y que surjan estos usos de suelo de acuerdo a reglas de proximidad. Por ejemplo, quiero un área habitacional. Si existe un área industrial, entonces no, ¿sí? O luego, un área industrial, ¿existe un área industrial cerca? Sí, entonces se va a hacer. O sea, que hagamos nuestras propias reglas. En vez de que sean 2 estados y las reglas que les mostré, que sean como 5 usos de suelo y toda una serie de reglas de compatibilidad. Entonces, si hacemos esos modelos, y ahorita que les quiero enseñar, ya como que podemos ir explorando el tema, ya, aunque sea de manera muy genérica, del tema de las manchas urbanas, ¿sí? Y bueno, aquí lo voy a, miren, a ver, pareciera que estuviera ya estable, pero no, ahí en la esquina inferior derecha se sigue moviendo. Casi todo se estabilizó, pero tenemos unos rebeldes, miren, y por esos rebeldes que ya otra vez están desestabilizando el sistema, ¿no? Es bien interesante. Pueden hacer muchos juegos y pueden hacer muchas cosas con este tema de los autómatas celulares, ¿no? Bien, me voy a detener. Voy a pasar aquí a nuestra presentación.
Bien, ahora me gustaría ya como parte final de este webinar mostrarle algunos ejemplos de modelos que he realizado y que pues creo que me van a dar a entender un poquito más de esto que estamos hablando, ¿no? Bien, el primer modelo, perdón, el primer modelo y todos están hechos en NetLogo, ¿sí? NetLogo es un ambiente de programación, es un ambiente de programación, no es en sí un lenguaje, sino que tiene toda una serie de elementos en los cuales algunos son visuales, ahí ven en pantalla, tiene una vista, puede graficar también lo que se está simulando a través de estas gráficas que ven ahí, lo puede dar, puede soltar los resultados de manera gráfica a través de estos grafos, estas gráficas, o de manera cuantitativa, e inclusive puede exportar los resultados en un formato que se llama ASCII para después darles otro tratamiento en sistemas de información geográfica. ¿Sí? Entonces, es muy práctico este software. Y, bueno, el primero que les quiero yo mencionar es un modelo genérico y se relaciona con este tema que aquí en México le llamamos las matrices de compatibilidad de uso de suelo, que son como unos cuadros grandísimos, donde cada reglón es un uso de suelo y una compatibilidad, etcétera. Y bueno, aquí lo que traté de demostrar con este modelo es lo siguiente, y ahorita se los voy a mostrar. Resulta que en los programas de desarrollo urbano están las matrices de compatibilidad de uso de suelo, pero también está un apartado que le llaman la dosificación de los usos de suelo. El apartado de dosificación de uso de suelo dice, de aquí al año 2030, el 40% de la mancha urbana de la ciudad tiene que ser habitacional, el 10% tiene que ser comercial, el 5% industrial, y bueno, así está dosificado y así está dada la carta urbana, ¿sí? Lo que no nos damos cuenta es cómo se relaciona el tema de la cantidad de uso de suelo que queremos poner en una ciudad con respecto a la matriz de compatibilidad de usos de suelo que la regula. Y bueno, ya a través de un modelo muy sencillo, he demostrado que aunque sea una matriz de compatibilidad muy sencilla, el llegar a la dosificación de usos de suelo va a ser bien difícil porque la misma matriz de compatibilidad te va a amarrar mucho las manos, porque finalmente una matriz de compatibilidad es una interacción entre muchos usos. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en pantalla es una matriz de compatibilidad genérica. Es nomás para, es lo que les comento que viene siendo como un juguete, donde, por ejemplo, el uso habitacional no es compatible con el comercial industrial, está en color rojo, y no es compatible con el industrial, ¿sí? Y bueno, todo lo que esté en color rojo es que no es compatible, o sea, no pueden estar juntos los dos usos de suelo, y el verde significa que sí son compatibles, ¿no? Bien, para ello está este modelo. Aquí está. Bien. Aquí deben de estar viendo ahorita un modelo donde, miren, en el lado derecho está un cuadro negro que simboliza un territorio genérico, X, ¿sí? Aquí voy a irme un poquito, voy a hacerlo un poquito más pequeño, ahí está, para que se vea completo. Y bueno, este territorio, ahí no hay nada construido, ¿sí? Y en el lado izquierdo viene la dosificación del uso de suelo, 35% habitacional, dice ahí, 10% comercial, bueno, y sucesivamente, ¿no? Ustedes pueden variar. Bueno, ahí está lo que se desea, pero justo a su ladito izquierdo está cuánto finalmente se pudo construir, ¿sí? Ahorita todo tiene 0% porque no hay nada en el territorio. Entonces voy ahorita a preparar el territorio y le voy a dar crecer.
Y ustedes empiezan a ver ya cómo se empieza a poblar el territorio con una serie de usos de suelo que están siguiendo las reglas de la matriz de compatibilidad de usos de suelo. Voy a, por ejemplo, acercarme aquí. Este es una aglomeración de tipo habitacional, que viene siendo los cuadros amarillos, y lo que viene siendo usos habitacionales comerciales. Y este cuadrito azul es un equipamiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, de manera así vamos a inspeccionarlo. Tenemos uso comercial, uso habitacional y alrededor tiene unas áreas verdes, ¿sí? Aquí el detalle es los usos que están relacionados con las actividades de transformación, por ejemplo. Aquí vemos usos habitacionales en un extremo, que son los colores amarillos, y en el otro extremo, los colores cafés, es uso comercial industrial. Y entre estos usos y el uso habitacional, fíjense cómo se mete como un buffer el equipamiento y las áreas verdes, que es este cuadrito verde que ven aquí, ¿sí? Y bueno, fíjense, empiezan a verse estos comportamientos. Vean este clúster, voy a hacer un zoom aquí. Este clúster, puro equipamiento, azul, áreas industriales, usos comerciales, áreas verdes y muy poquito área habitacional. Y las áreas habitacionales están protegidas de los usos industriales por equipamiento y áreas comerciales. Y aquí se formó como un clúster, ¿eh? Fíjense Hay cómo preguntas. está diferenciado, ¿no? Bien, ahora, lo que están viendo aquí en esta gráfica es lo que está debajo de esta línea negra horizontal, quiere decir que no se está cumpliendo con la dosificación de usos del suelo. El industrial, si se fijan en la mano izquierda, perdón, decía 10%, pero en la realidad se está construyendo factible menos del 5%. Y también tenemos que, por ejemplo, lo que esté arriba de esa línea negra es que está por arriba de lo dosificado por lo que estábamos pensando. Igual también, por ejemplo, el comercial industrial se tenía contemplado 10%, pero nada más está siendo factible menos del 6%. Y así sucesivamente, ¿no? Bien. Por ahí tengo otro modelo similar, no lo tengo aquí a la mano, pero está la posibilidad de pintar usos de suelo, ¿no? Bien, aquí me preguntan, ¿cómo es posible aplicar el fondo para ver hacia dónde se hacen los desplazamientos? Bueno, aquí lo que se puede hacer son dos cosas. Una, puedes importar capas de información en formato SHP donde vengan, por ejemplo, las manzanas ya construidas y las vialidades, y lo puedes poner ya sea como fondo, nada más como aspecto meramente cosmético o como elemento de decisión para, para estos usos de suelo que están apareciendo ahí. Esa es una. Lo otro que puedes poner de fondo es una imagen raster. Y esta imagen puede estar en formato JPG, PNG, etcétera. Y también igual, se puede utilizar nada más como elemento meramente cosmético o que los colores de la imagen sirvan como elementos de decisión. Entonces, por ejemplo, si le ponemos áreas naturales y todo lo pintamos de verde, podemos decirle al programa que se vale construir sobre donde esté de color verde, o no se vale, o se vale con cierta densidad o nada más ciertos usos, ¿sí? Entonces, es posible aplicar este fondo, ya sea con formatos shape, SHP, formatos ASCII también, o a través de una imagen raster, donde los colores pueden funcionar como elementos de decisión para que se pueda poblar, ¿sí? Bien, entonces este es un modelo genérico, este es un modelo que, pues, que no representa ningún territorio en particular. Veamos otro diferente.
Quizá alguna gente de ustedes lo conozca cuando lo vean, sobre todo si es aquí de México. Lo que están viendo ahí es una localidad que es San Andrés Cholula, en Puebla, aquí en México. A diferencia del anterior, es una localidad puntual, existente, y se basa en archivos que me proporcionaron en formato SHP. De hecho, inclusive no se ve, pero si le pico aquí un botón, usos permitidos, ahí me va a poner, de acuerdo a los colores de la carta urbana que me pasaron, los usos permitidos, ¿no? que se pueden dar ahí. Entonces voy a volver a cargar la ciudad. Y bueno, aquí lo que podemos hacer, este es un ejemplo muy sencillo. Queremos ver cuánta superficie de uso de preservación puede ser urbanizada de acuerdo a proyecciones de crecimiento. Esas proyecciones de crecimiento ustedes las van a ver acá del lado izquierdo. Habitacional 250 hectáreas, comercial 2 hectáreas, industrial 12 y así sucesivamente. Abajo puedo yo decirle que se respeten o no las áreas de preservación. Aquí le estoy poniendo que no. Y aquí tengo un deslizador que se llama gravedad vial. Esto significa qué tanto desarrollo va a jalar las vialidades principales, ¿sí? Entonces, pues vamos a ponerle, tiene un valor máximo de 1, vamos a ponerle una mitad de 0.5 y vamos a ejecutar el modelo. Vamos a darle crecer. Y ahí ya me dice que se concluyó la simulación. La simulación se concluye una vez que se cumplen con todas las áreas de superficie proyectadas, ¿no? Aquí vemos en la gráfica un comportamiento típico de lo que viene siendo crecimiento logístico, donde tienes un recurso y cuando ese recurso se va acabando, se va aplanando la curva. En este caso, el recurso es el suelo. Es el suelo. Entonces, empieza con una línea muy pronunciada, que hay mucho suelo, pero no, cada vez es más difícil ir encontrando suelo y se va aplanando esta curva, ¿no? Aquí nos va diciendo que se urbanizaron 122.5 hectáreas de uso de preservación, ¿sí? Y bueno, con esto podemos ir jugando con las variables, podemos poner menos usos habitacionales o más, o industriales, podemos decir que respete los usos de suelo, por ejemplo, de preservación o no, o inclusive podemos simular más políticas públicas. Y aquí, por ejemplo, aquí le dije que sí se respetaran los usos de preservación y vean qué difícil es el crecimiento. ¿Se fijan? No ha terminado de simular el crecimiento y se quedó prácticamente plana. Sigue creciendo la ciudad, pero muy lentamente. ¿Por qué? Porque está respetando las áreas naturales ahorita, ¿sí? Entonces, aquí es muy interesante porque podemos contrastar lo que queremos que crezca la mancha urbana contra lo que realmente puede crecer la mancha urbana. Y bueno, aquí no me ha mostrado que terminó la simulación porque sigue buscando dónde crecer. ¿Qué me está diciendo? De acuerdo a lo que si no quieres que crezca sobre áreas naturales, las proyecciones que tú tienes de uso de suelo no se pueden cumplir, ¿sí? Y bueno, ahí puedes sacar varias conclusiones. Finalmente, ya para concluir, les quiero mostrar un último modelo. Y bueno, muchas gracias por su compañía. Prácticamente han estado pues casi todos desde que iniciaron aquí este webinar. Miren, aquí voy a cargar la ciudad de Ensenada, que es la ciudad en donde yo vivo. Y aquí por la cantidad de información, pues va a tardar un poco. Me dicen que si no es sentido común de esto de que no se cumple, pues fíjate que no, Juan Bermúdez me hace esta pregunta. ¿Sabes cuándo son muy útiles estas herramientas? Con los tomadores de decisiones. Realmente, bueno, yo trabajé más de 14 años en la función pública y no me vas a creer que muchas decisiones las toman en las rodillas, ¿eh? Sin ningún otro antecedente, sin ningún otro elemento para la toma de decisión.
¿sí? Entonces, pues sí, realmente es muy útil, y sobre todo los modelos son muy útiles cuando la respuesta no es tan obvia, ¿eh? Hay elementos que realmente no son tan obvios, y que son finalmente cuando tienen más variables, ¿no? Bien, aquí con el tema de este modelo, lo que yo quiero hacer es ver cómo se comporta el tema del crecimiento de la industria, ¿sí? Aquí con el tema de la industria, estamos viendo que inclusive, si se fijan en la mano, a mano izquierda, dice industria legal. Con este deslizador, yo lo que puedo hacer es que puedo simular qué tanta de la superficie de industria es legal. Esto pero se los comento porque yo ya tengo el dato que una importante cantidad, el 40% de la industria que hay en Ensenada se encuentra en incompatibilidad con el programa de desarrollo urbano, ¿sí? Y bueno, aquí lo que estoy haciendo es que estoy simulando esta irregularidad. Estoy proyectando el crecimiento para 20 años. Puedo ponerle la densidad de población. Tengo aquí 36 porque esa es la densidad de población de la ciudad. Son 36 habitantes por hectárea. Y también puedo poner sobre qué tipo de pendiente se va a poder desarrollar la ciudad. Son niveles. Muy chiquito, aquí se ve que el nivel 4 es hasta una pendiente del 30%. Y luego también puedo jugar con variables como la gravedad vial y la gravedad urbana, ¿no? Bien, le voy a dar crecer. Me están preguntando que si va a quedar grabada la conferencia. Sí, sí, ahorita se está grabando la conferencia en este momento. Y voy a mandar el link de la grabación a los correos con los que se inscribieron, ¿sí? Bien. Me preguntan aquí que en otras pláticas he visto mi experiencia similar que hice para unas ciudades de Tabasco, que si se usaron con NetLogo. Sí, también me tocó participar en unos programas de desarrollo urbano y me tocó hacer unos escenarios, y bueno, sí, se hicieron con NetLogo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí triángulos, para empezar, rojos y otros verdes. Los triángulos rojos es industria, los dos triángulos son industria, y los triángulos rojos es industria en incompatibilidad, y los verdes en compatibilidad con el programa de desarrollo urbano. Y adicionalmente, no sé si alcancen a ver, pero de acuerdo a la matriz de compatibilidad de usos de suelo, aquí, estoy diciendo aquí, pero a lo mejor no lo pueden ver, lo voy a rayar. Aquí estoy rayando. Aquí aparece como una C, y esta C es un centro de, es un centro de convenciones que salió ahí. ¿Por qué salió ahí? Pues es hacer por la conectividad que hay. Salió este icono negro que ven aquí, es una estación de transporte multimodal. Salió acá una manzana, aquí lo estoy rayando. Esta es una central de abastos. Es una central de abastos. Y fíjense, curiosamente, casi nunca salen las simulaciones, pero aquí me salió un zoológico. Aquí donde está esta mariposa. Y bueno, como les estaba comentando, esto no es un guión. Yo no le dije al programa, hazme una central de abastos y una central de estación multimodal. No. Nada más le puse las reglas bajo las cuales pueden surgir estos equipamientos, y bueno, cada vez que ejecuto una simulación, pues me va a poner de manera diferente los resultados. Voy a borrar aquí y voy a pasarme más para abajo. Y bueno, cuando ustedes hacen una simulación, la tienen que hacer muchas veces, y se van a dar cuenta que se van a repetir varios elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí donde están estas conjugadas o acumulados estos triángulos rojos, siempre va a haber aquí una serie de elementos de industria, casi siempre, ¿no? Entonces, van a haber variaciones en una simulación, pero luego va a haber resultados que casi siempre van a ser los mismos, ¿no? Y bueno, ya lo que ven ahí en color, lo que es amarillo es habitacional, rojo es comercial, y luego tiene otro tipo de
equipamientos, ¿no? Bien, entonces, pues estamos prácticamente por concluir. Nada más, déjenme comentarles, nada más para ser un poquito más explícito. Me estoy regresando aquí a lo que viene siendo la presentación. Bueno, estos modelos ya los vimos. Me va a volver a ejecutar. Bien, el último modelo que les enseñé, pues esta es la ciudad de Ensenada, y lo que hice fue meter la normatividad del programa de desarrollo urbano en el código del modelo para ver cómo puede responder el tema de la industria, y sobre todo metí aquella matriz de usos de suelo. Se acuerdan que era muy sencilla, pero bueno, ya en la vida real de un programa oficial de desarrollo urbano es esta, por lo menos para la ciudad de Ensenada, ¿sí? Metí todo esto. Obviamente no lo metí dedo por dedo, sino que simplemente es un copy-paste para que sea mucho más ejecutivo y está relacionada con la capa SHP de usos de suelo, ¿no? Entonces, cada reglón es un uso de suelo y cada columna es un subsector, y donde está en rojo no se permite ese uso de suelo y donde está en verde sí se permite. Y bueno, metí esta matriz de compatibilidad como elemento para finalmente para que ya me tenga este tipo de resultados que ya les mostré en pantalla. Bien, entonces pues estaríamos concluyendo este webinar. Nada más ya les quiero mencionar que finalmente este webinar se puede considerar como la clase 0 de 6 clases de un laboratorio de simulación urbana con NetLogo que va a iniciar el próximo viernes 19 de marzo, ¿sí? En este laboratorio de simulación urbana, el objetivo que se persigue es que los alumnos puedan experimentar con modelos como una forma para estudiar a las ciudades o para elaborar políticas públicas en materia de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. Estamos hablando de un contenido en el cual estaríamos viendo desde lo que vimos el día de hoy, pero más amplio de lo que es, para qué modelar, qué son los sistemas complejos. Vamos a hacer un ejercicio del juego de la vida. Vamos a mostrar ejemplos de caso ya mucho más explícitos sobre el uso de estos modelos. Posteriormente se va a hablar ya sobre lo que viene siendo la plataforma de NetLogo, que viene siendo desde sus pestañas, desde cómo se estructura un modelo de NetLogo, sus diferentes tipos de agente, y vamos a ver conceptos básicos de programación, ¿sí? No es necesario que ustedes sepan programación para lo que viene siendo el uso de esta herramienta, sino que aquí vamos a dar las bases. Ahora, este laboratorio de simulación urbana se enfoca más bien en el tema de la experimentación, no tanto en el tema de que ustedes al final van a saber cómo programar así el modelos. Se van a dar las bases y todas las preguntas que ustedes tengan o inquietudes, si esa es su intención, con mucho gusto las vamos respondiendo en este laboratorio. Está enfocado en el tema de la experimentación. Les voy a pasar algunos modelos donde ustedes pueden experimentar en sus computadoras en tiempo real. Las clases son en vivo, no son clases grabadas, no son videos, sino que son clases en vivo. Vamos a jugar con algunos modelos básicos de acuerdo al tipo de agentes. Vamos a ver conceptos de peatones, autos, de comunicación, de caminata aleatoria, para ya después pasar a modelos urbanos. Vamos a ver un modelo similar al que les mostré ahorita, donde está el tema de la compatibilidad, y vamos a ver cómo se puede lograr codificar un plan municipal de desarrollo urbano a un modelo, que es lo que se tiene que hacer, que bueno, que va a ser como el alma, ¿no? Me están pidiendo el link o el formulario. Ahorita precisamente quiero llegar a eso, ¿no? Con mucho gusto. Y vamos a ver modelos adicionales. Les voy a pasar una biblioteca de modelos que ustedes pueden descargar para que puedan experimentar también con estos modelos que son de variabilidad.
Y después vamos a hablar finalmente sobre lo que viene siendo cómo armar un modelo, cómo diseñarlo de acuerdo a protocolos internacionales, ¿no? En particular vamos a utilizar lo que se llama el protocolo ODD, que es una forma para poder documentar nuestros modelos y no perdernos y lo que podamos comunicar a otros modeladores. Y vamos a ver temas de lo que viene siendo verificación, validación y calibración de nuestros modelos que hagamos. Y finalmente el tema de buenas prácticas y recomendaciones. Y al final vamos a tener la entrega de un trabajo, de un proyecto. Se los comento porque por lo siguiente. Al final de este laboratorio voy a extender una constancia de que fueron cursantes de este laboratorio urbano. Yo soy agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El curso los contenidos están registrados ya en la Secretaría del Trabajo y ahorita lo que estamos haciendo es hacer un cambio de modalidad en el cual van a ser sesiones en vivo. En resumen de todo esto, estamos hablando que son 6 sesiones, estamos hablando de alrededor de 20 horas, va a depender finalmente de lo que, del tiempo que ustedes están también en exponer sus trabajos, son en línea y en vivo. Obviamente los videos van a poder ser descargables posteriormente y se da una constancia de participación donde viene mi número de registro como agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Bien, entonces, pues con esto voy a dejar de compartir pantalla. Quedo ahora abierto a sus preguntas, a sus comentarios y aquí en el chat les voy a poner lo que viene siendo los datos del promocional de precisamente de este laboratorio urbano basado en agentes, ¿no? Entonces, no sé si tengan ahí alguna duda, algún comentario con respecto al mismo. Me preguntan que cuál será el costo. Bien, el costo de este curso está contemplado que sea en los 2,500 pesos mexicanos, 2,500 pesos. Estos 2,500 pesos mexicanos son alrededor de unos $120 y bueno, pues con esto ya queda totalmente registrado para lo que viene siendo este curso, ¿no? Permítame tantito, ahorita voy a anexar aquí lo que viene siendo perdón, el promocional para que lo puedan ver y lo puedan descargar, ¿no? Se tiene contemplado que inicie este próximo viernes 19 de marzo y serían sucesivamente viernes y sábado. Viernes y sábado se tiene contemplado de que sea los viernes en la tarde y los sábados también en la tarde. Es una cuestión de ajustarse precisamente al tema de los horarios, ¿no? De los horarios, para que los demás también puedan, de acuerdo del país en donde estén, pues puedan estar hasta tarde, porque finalmente son sesiones como de 4 horas, 4 horas, y bueno, obviamente pues con receso y todo lo demás, pero sí como es mucho contenido, no me quiero extender en demasiadas sesiones y que sean lo más prácticas posibles, y aparte son 4 horas porque van a manejar ustedes los modelos, entonces va a haber momentos en que ustedes van a tener que programar un poquito, que meter algunas variables, y bueno, hay que dar tiempo para todos para que hagan esto, ¿no? Bien, perdón, ya acabo de subir ahí al chat el documento promocional. Lo voy a enviar de todos modos a sus correos electrónicos. Me están preguntando aquí que si es Mac, Linux. Bien, el software de NetLogo, cuando ustedes los descarguen, les va a dar esas opciones precisamente. Les va a dar las opciones para descargarse en Windows, descargarse en Mac, y creo que también tiene para Linux. Ya ustedes lo van a utilizar para el sistema operativo que ustedes
estén o vayan a utilizar, sí es muy importante que lo tengan descargados e instalados en su máquina, porque vamos a estar así como ahorita, ¿no? Voy a estar hablando y luego, ¿saben qué? Vamos a abrir como una práctica, como unos 20 minutos, ahí les va el modelo y van a hacer tales cosas, ¿no? Y bueno, ya ustedes ya lo van a hacer ahí en sus propias computadoras, y bueno, sí es importante que lo tengan. No es necesario que sepan inglés tampoco. De hecho, en NetLogo tiene la capacidad para la interfaz ponerla en castellano, pero se les va a facilitar más si saben inglés al momento de estar viendo el código, porque el código sí está en inglés. Yo les voy diciendo qué significa cada uno de los comandos. Entonces, no es necesario que sepan programar, no es necesario que sepan NetLogo, no es necesario que sepan inglés. Entonces, de hecho, pues esa es la intención. Se llama introducción, porque finalmente viene siendo eso. Vamos a ver los conceptos básicos, cómo se programa, cuáles son los agentes, cómo se arman en sí todos estos elementos de NetLogo, y luego vamos a experimentar con los mismos, y obviamente la intención es que ustedes ya lo puedan replicar con sus propias bases de datos espaciales, si es que las tienen a la mano, ya sea en formato shape o en formato ASCII, ¿no? Entonces, este es el tema del próximo laboratorio de simulación urbana. Y bueno, pues se nos fue el tiempo volando, prácticamente fueron las 2 horas de tiempo que teníamos planeado. Pues no sé si tengan alguna duda o pregunta adicional. En el curso se les va a dar literatura también. Yo no he escrito la literatura, pero por ahí hay unos libros, inclusive en castellano, de un conocido mío, que se los voy a hacer llegar para que de alguna manera se puedan apoyar como material externo a lo que estemos viendo hoy en el curso. Y bueno, sí, algunos libros en inglés sobre lo que viene siendo este tema de lo que viene siendo NetLogo, ¿no? Ah, bueno, pues muchas gracias ahí por sus felicitaciones. Veo yo que nos estuvimos manteniendo constantes en el grupo, lo que significa creo que hubo interés. Y bueno, esta fue la clase cero de este laboratorio urbano que va a empezar este próximo viernes 19 de marzo, y de ahí nos vamos viernes, sábado, viernes, sábado. Nos brincamos una sesión de Semana Santa porque muchos sé que van a estar a lo mejor de vacaciones y no van a tener, pero bueno, y luego después nos vamos a volver a ver. Todos los contenidos que hay en el curso son expresamente creados, todos los materiales audiovisuales fueron expresamente creados para este laboratorio urbano. Los modelos que les acabo de mostrar, pues yo los hice, les voy a mostrar otros adicionales, y sí nos vamos a apoyar en otros modelos que sí fueron hechos por otras personas, pero pues realmente pues, son muy útiles y es muy importante que los puedan llegar a conocer, ¿no? Bien, entonces, pues si no hay más comentarios o preguntas, espero que se puedan inscribir ya en lo que viene siendo este laboratorio urbano. Empezamos el próximo viernes, ya les pasé ahí el link. Si vienen ahí con el tema del documento, si no lo pueden abrir, les voy a pasar aquí mi correo electrónico, lo estoy escribiendo ahorita aquí en el chat. Mi correo electrónico es jarquisol@gmail.com. Ay, perdón, lo mandé en privado. Abelardo Enrique Pérez, permítame tantito. Lo voy a poner a público, lo voy a volver a poner. jarquisol@gmail.com. Ok, ahí está. También si quieren ingresar al curso, me mandan un correo electrónico, y ahí le doy toda la información de los contenidos sobre el sistema de pago. Me han preguntado en su momento cuál es el sistema de pago. El pago es en depósito bancario. Se puede hacer para la gente que está en México, pues es a través de BBVA Bancomer. Y si es internacional, pues hay una línea internacional de transferencia. Y pues bueno, pueden hacer el pago así, me mandan copia del recibo, yo les doy de alta y con mucho gusto los estaré viendo este próximo viernes 19. Bien, entonces pues fue un placer estar con todos ustedes. Ojalá les haya sido de interés y de utilidad esta sesión sobre lo que viene siendo modelado y simulación urbana basada en agentes. Mi nombre es Javier Sandoval, director de Urban Lab, que es el laboratorio urbano y de políticas públicas, y pues estaré al tanto de sus comunicados y espero verlos pronto este viernes 19. Saludos, cuídense mucho y que estén bien.
Saludos a todos los que se están despidiendo. Hasta luego. Saludos. De nada, saludos, que estén bien y voy a desconectar. Nos vemos.